El mensaje para hoy es porque Él es fiel. Diga conmigo, porque Él es fiel, yo saldré adelante. Porque Él es fiel. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Porque Él es fiel, yo saldré adelante. Qué bueno, salir adelante, avanzar, progresar, florecer en la vida. Jesús lo diría con estas palabras: llevar mucho fruto o tener fruto en abundancia. El capítulo 15 de Juan dice lo siguiente, verso 5. Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros sois los sarmientos o los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, porque separados de mí, nada podéis hacer. Pero usted puede pensar, yo puedo hacer muchas cosas sin el Señor. Hay personas que hacen muchas cosas y no conocen a Jesús. Pero Jesús está hablando de eternidad, de aquello que trasciende. Solamente en Jesús y solamente junto a la vid, nosotros como pámpanos, como sarmientos, es que podemos llevar un fruto duradero. Pero ¿qué cuando pasamos momentos difíciles, momentos duros? ¿Cuántos alguna vez se han sentido frustrados? A ver, algunos dicen, yo esta misma semana, estaba haciendo un trabajo, no me salió bien y tuve que romperlo y terminé frustrado. ¿Le ha pasado esta semana? No responda, pero quizá. ¿O cuántos hemos pasado momentos de enfermedad? ¿Qué tal de luto? ¿Qué tal momentos que te has sentido traicionado, engañado o un desengaño? Todos, si estamos vivos y vivimos, pasamos esos momentos de dificultad, de angustia. Lo que llamamos crisis, y hay crisis en todos los sectores. A veces hay crisis financiera, hay crisis económica, hay crisis política, hay crisis a uno con uno mismo. Cuando uno cumple años, llega a cierta edad y dice, estoy en la crisis de los 30. ¿Hay crisis de los 30? Bueno, estoy en la crisis de los 40. Estoy en la crisis, ¿por qué? Porque a veces te va cambiando el chip, te cambia. Y empiezas a meditar, a reflexionar muchas cosas y pasamos por diferentes momentos. Es algo común, aparece en la palabra de Dios. ¿Recuerda a Elías, el profeta de fuego? El mismo tiempo que él recibe aquella victoria donde vence a aquellos 450 profetas de Baal y ve los milagros de Dios, ve el fuego de Dios, ve cómo cae todo ese fruto. Dice el capítulo 19 de Reyes que él tuvo miedo y se fue para salvar su vida. Y dice que Elías anduvo por el desierto un día de camino y se sentó bajo un enebro. Y él pidió morirse y le dijo a Dios: basta ya, Señor, toma mi vida, porque no soy mejor que mis padres. Y acostándose bajo el enebro, se durmió. No sé si alguna vez te ha pasado, no has querido levantarte de la cama, estás mal, estás angustiado, estás que no quieres levantarte. Y dice: levántate ya, son las 10, no tengo ganas de salir de la cama porque estoy depre, porque estoy en ansiedad, porque estoy en angustia, porque estoy en esta condición. A veces no sabes por qué y a veces sí sabes por qué, pero son cosas que no sé si habrás experimentado o no. ¿Alguna vez no has tenido ganas de levantarte de la cama? Y no porque estés cansado, sino que pasan las horas y tú dices: hoy no quiero levantarme de la cama. Así estuvo Elías. Se durmió bajo el enebro y él no quería levantarse. Además le dijo a Dios: llévame ya, quiero morirme, tengo ganas de morirme, no quiero ganas de seguir vivo. ¿O qué diremos de José en el pozo, cuando sus hermanos lo lanzan, aquel pozo vacío, aquel estanque, y lo están humillando y le están diciendo: te vamos a matar, y después es vendido por sus propios hermanos como esclavo y llevado a una tierra extranjera? ¿Usted cree que no sintió dolor, que no sintió amargura, que no sintió frustración, que no fue golpeado, que no fue... ¿Qué pudo haber sentido este joven con 15, 16 años que está viviendo todo aquello que sus propios hermanos lo venden a una tierra extranjera? Moisés, Job, Jacob, Pedro, Juan, Andrés, todos, diga conmigo, todos, en algún momento pasamos por esos momentos, ese periodo que nos sentimos como perdidos, que nos sentimos quizá como vacíos, que nos sentimos angustiados, que nos sentimos porque forma parte de nuestra humanidad.
Y por eso me encanta la Biblia, entre otras cosas, porque en la Biblia Dios no esconde la debilidad humana, no la solapa, no la esconde, sino que el mismo Jesús, como ya hablaba el martes, Él se abre a sus discípulos. El mismo Jesús le dice a los apóstoles, a los discípulos, en intimidad: mi alma está triste hasta la muerte. ¡Qué tristeza más grande! ¡Qué tristeza! Y le dice: oren conmigo, necesito que oren conmigo, que oren por mí, porque es tanto lo que estoy sintiendo dentro de mí. Acompáñenme en estos momentos, necesito ayuda. Es lo mismo Jesús. A veces nosotros nos creemos mejores que Dios, o mejores que Jesús, o superhéroes, pero cuando yo veo la palabra de Dios, no veo superhéroes. Veo gente, veo hombres y mujeres como el que tú tienes al lado tuyo. Míralo, qué guapo está hoy. Está guapo porque ya se bañó, se aseó, se acicaló, se perfumó, se afeitó. Pero tú no lo viste esta mañana cuando se levantó con los pelos así y las lagañas por aquí. No estaba tan guapo. Y ahora porque está tapado con la mascarilla, dice: uy, qué bien te queda el maquillaje. ¿O no? Como usted y como yo. Seguramente pasó por el baño esta mañana y pasó por el baño. No hay quien entre aquí, ya entró Mr. Jean al baño. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Hombres y mujeres como usted y como yo. Lo que pasa es que a veces los idealizamos y vemos tantas cosas o nos creemos los que nos ven de la sociedad. Usted entra a las redes sociales y se ve la mejor sonrisa del año, retocada por aquí, retocada por allá. Yo a veces veo a algunos y digo: pero si hasta las orejas se la cambiaron. ¿O no? Y todo ideal. Y la cena, a lo mejor, ahora usted va a ver un montón de fotos de las cenas de Nochebuena. Con nosotros no, pero con gente de por allá. Todos guapos en la mesa, pero no va a poner que 10 minutos antes se pelearon, se tiraron la comida, saltaron las gambas, aquel se mosqueó porque no trajo el vino y el otro tal, y unos mosqueos, y después todos pues andan y que... ¡Feliz Navidad tu tía! ¿O no? Y nos creemos que la vida es así. Y todos sabemos cómo es la vida, porque todos vivimos, ¿verdad? Usted sabe cómo es la vida, todos vivimos. Y tantas otras cosas, ahí están, como le digo yo, las redes sociales y todo esto, que las mismas series de Hollywood, las películas, nos enseñan una vida ideal que no es la vida natural, o la normal, o la que vivimos todas las personas. Por eso la palabra, cuando yo veo la Biblia, veo vidas normales. Vidas que han experimentado momentos difíciles. Les digo, no son superhéroes, son personas que han aprendido a creerle a Dios y algunas han aprendido de unas maneras terribles, trágicas, como han ido avanzando y creciendo en su fe para llegar a donde Dios quiso o donde Dios quería desde el principio situarlo. Y ahí lo vemos. Y hoy voy a estar hablando de David, el Salmo 143. Y es David que ya ha tenido una experiencia con Dios, que está atravesando en este salmo una situación dramática. Y compone este salmo, que por supuesto salmo es canción. Esto es una canción. David era un cantautor y él componía canciones. Claro, que le decimos salmo y ya nos creemos que salmo es algo que... No, pero son canciones en su tiempo. No sé si las componía con el arpa, o con el antiguo salterio, o con la guitarra de su época, o con un ukelele, pero él componía. Por eso son salmos, son canciones. Quizás a veces es mejor cambiar la palabra salmo por canción para que usted lo entienda un poco mejor. Y yo creo que si fuera David que estuviera en nuestros tiempos componiendo de lo que él experimentaba, de lo que él sentía, de lo que él vivía, de sus experiencias, seguramente sería un rapero el día de hoy. Y a lo mejor este salmo él diría, yo no soy rapero ninguno, pero diría: oh Señor, escucha mi oración, presta oídos a mis súplicas, respóndeme por tu fidelidad, por tu justicia, oh Señor, venga ya. Eso lo compondría. Eso pensando, voy a escribir voy a grabar un CD de eso. Eso lo compondría en nuestros tiempos, pero en ese tiempo no rapeaban. Vamos, digo yo, capaz que sí. Pero dice este salmo, porque lo he dividido en 4 partes, estos 12 versos, porque nos enseñan que aún en los momentos duros de la vida podemos salir adelante. Y tiene que hacer esos momentos que nuestra fe crezca, que nuestra fe produzca fruto. Por eso dice que agarrados a mí, o en la vid, como dijo Jesús, si ustedes son los sarmientos, todo en vuestra vida va a producir un fruto eterno, un fruto que los va a llevar a más allá si estamos en Él. Esos primeros 4 versos
el salmista, el cantautor David escribió lo siguiente: oh Señor, escucha mi oración, presta oído a mis súplicas, respóndeme por tu fidelidad, por tu justicia. No entres en juicio con tu siervo, porque no es justo delante de ti ningún viviente. Pues el enemigo ha perseguido mi alma, ha aplastado mi vida contra la tierra, me ha hecho morar en lugares tenebrosos, como los que hace tiempo están muertos. Y en mí, dice David, languidece mi espíritu. Mi corazón está consternado dentro de mí. Uno mira la vida de David y ve que a veces ese ideal que tenemos de David, ¿verdad? Yo le pondría el matagigantes, ¿o no? Entonces David, ¿no? Y Goliat, lo primero que aprendemos cuando estamos en la escuela dominical de niños. David y Goliat, el matagigante. O David, el valiente guerrero, que con 400 gente de mala muerte fundó un ejército y tenía sus valientes. O David, el pastor, que una vez de adolescente, defendiendo el rebaño, se enfrentó a un león y lo agarró por la boca, por la quijada, y lo arrancó la quijada, le separó los dientes de delante de atrás. ¡Oh, David! ¿O no? ¿A cuánto le gusta a este David? ¡Hombre! Cuidado con el león, pero sí, claro, como ya lo venció. O David, el que fue un amigo fiel, el que era un estratega, el hombre popular que todo el mundo amaba y respetaba, el cantautor. Dice que también danzaba. Yo creo que era el mejor salsero de su tiempo. Si bailaba salsa o bachata o cumbia o rumba, era el mejor de su tiempo. Bailaba, ra. Tú lo veías bailar y te decías, yo quiero bailar como él. ¿O no? A veces vemos ese David, pero o vemos el cantante, o vemos el rey que nos señala al Mesías. Pero si leemos muchos de los salmos de David, entendemos lo que él atravesó, cómo fue formado por la misma vida. Y son las cosas que usted y yo atravesamos. A veces yo miro a David y yo digo, yo pasar por esto, por cómo fue ese hombre, lo que vivió. Cuando a veces yo veo que han amigos míos que han sido cristianos y han vivido tragedias en sus vidas y han dejado a Dios a un lado. Yo cuando veo a David, por ejemplo, que es una de las mayores tragedias que yo creo que puede entender alguien que nunca ha vivido, es que se te muera un hijo pequeño, que estés esperando por él, que hayas puesto y tal, y el niño se te muera y estés orando y estés pensando y creyendo que Dios va a hacer algo y se te muere tu hijo. Terrible ese tiempo, ¿o no? Y vemos cómo responde David a esa tragedia. Él se levanta y adora y va a la casa. ¿Cómo responde ese hombre a esa tragedia? O que te avisen, mira, acaban de violar a tu hija. ¿Cómo? Sí, a tu hija, a la doncella, a la virgen que estaba esperando para ser desposada, que había un eso, y la violaron. Terrible. Eso no nos gusta escucharlo, pero está en la palabra de Dios. Y como él tiene que afrontar esa realidad, esa verdad, y cómo lo hace, y y por eso escribe tanta canción, ese cantautor, expresando la dificultad de la vida, la dureza de la vida, las cosas que hay que atravesar, pero cómo él las atraviesa. Para llegar a ser ese hombre de fe que unifica al pueblo de Dios, que prepara todo para levantar el templo al Dios consagrado, al Dios de los ejércitos, y que transforma la sociedad donde él vivió. Empezamos a mirar la vida de David y tú te quedas loco con todo lo que vivieron, cómo lo humillaron, cómo se hizo pasar una vez por loco, que casi lo meten en el manicomio, cómo lo perseguían, cómo tuvo que correr con sus familias, con sus hijos, a vivir a los barrancos, a vivir debajo de un puente y huyendo con sus esposas, con sus hijos pequeños, corría para acá, corría para allá, desterrado de su tierra. Tragedias que vivió este hombre, ¿o no? ¿O no? Que no hemos vivido nosotros, pienso. Pero ya te digo, yo he tenido hermanos creyentes que quizás pasaron por un divorcio y quedaron tan tocados que le echaron la culpa a Dios, o que dijeron no y se fueron a vivir otra vida y dejaron a Dios a un lado. Y después, por Dios, no. ¿Cómo afrontamos las dificultades de la vida? Qué importante es conocer este hombre David. ¿Cuántas veces nosotros ponemos los ojos en el problema? Diría Hebreos 12, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y la carrera que tenemos por delante es nuestra vida. Y tenemos que ir afrontándola día a día. Y por eso dice el autor de Hebreos, puesto los ojos en Jesús. ¿En quién?
¿En los problemas? No. ¿En quién? En Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y por eso el salmista David, siglos atrás, él escribe en ese salmo, en un momento de angustia, en un momento de dificultad, él le dice: Señor, escucha mi oración, presta oído a mis súplicas, respóndeme por tu fidelidad, respóndeme por tu justicia. ¿Cuántas veces, como digo, ponemos los ojos en el problema? ¿Cuántas veces corremos buscando soluciones o pensando quizá que la vida es injusta o que no merecemos lo que estamos viviendo? Que si Dios es Dios, ¿por qué yo tengo que atravesar este valle, esta situación, este problema, esta angustia? ¿Por qué? Si Él es Dios y puede hacer así con un chasquido de dedo y cambiarlo todo, yo tengo que vivir esto. ¿Se lo ha preguntado alguna vez? David se lo preguntó. David se lo preguntaba, pero él lo hace desde otra vertiente, porque David es claro. David dice: respóndeme, pero no porque yo sea bueno, no por mi justicia, no porque yo me merezco una respuesta, no, respóndeme por tu justicia, Dios, por tu fidelidad, porque David sabe, dice: yo fiel a veces, pero es tu fidelidad, no porque sea lo correcto. Mire, la mayoría de las veces, muchas veces, por no decir la mayoría, atravesamos crisis por todo lo que hemos sembrado, o por nuestra negligencia, o por haber tomado decisiones nefastas en el pasado y hoy tenemos que afrontar un presente que no nos gusta, o por el egoísmo, o por la ansiedad, o por tantas cosas, a veces por ser unos dejados. La dejadez esta vez está al orden del día, que somos tan dejados que dentro de un año vamos a tomar las decisiones por las dejadez de hoy. Y entonces dice el Señor: pero si es lo que... A veces, yo creo que muchas veces, pero yo creo que David lo entiende. Él sabe que Dios es fiel. Él dice: yo no soy tan fiel, Dios, pero yo sé que tú eres fiel, que tú eres fiel. Él no le echa la culpa a Dios, Él no pone el grito en el cielo. Al contrario, yo creo que cuando tú conoces a Dios, cuando tú tienes esa relación que vas intimando con Él a lo largo de tu vida, vas dando esos pasos, tú sabes que Dios es fiel. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? Él es fiel. ¿Cuántos saben que Él es justo? Él es justo. Y entonces David basa su oración, basa aún los momentos difíciles en su vida en quién es Dios. No en quién es Él, en quién es Dios. Y por eso ese verso 2 decía: y no entre en juicio con tu siervo, porque no es justo delante de ti ningún viviente. Usted no es justo delante de Dios. Yo no soy justo delante de Dios. David lo sabe. Dice: no, ay Señor, no me reclames nada, porque yo sé que no hay nadie que pueda estar delante de ti y permanecer de pie ante tu justicia. Entonces, tenemos que tener claro que necesitamos a Dios, que nadie merece el reino de los cielos y que el reino de los cielos no puede comprarse, pero que Él te ama tanto que Jesús pagó el precio, que Jesús se entregó por nuestros pecados, por nuestro egoísmo, por nuestras envidias, por nuestros celos, por todo eso Él se entregó para pagar el precio. No solamente en este tiempo, sino por nuestra eternidad. Se cree que, dicen algunos, que David escribió este salmo cuando huía de Absalón. ¿Saben que Absalón fue el hijo favorito de David? Era su ojito derecho. Absalón, que escribe la palabra de Dios por su porte, por su melena, y lo tuvo David en su juventud, y entonces Absalón era el hijo favorito, era el consentido de David. Y se cree que cuando él está escribiendo esto, está huyendo porque Absalón le ha usurpado el trono, y él está huyendo con su esposa, con sus hijos, sale apresuradamente de Jerusalén, lo abandona todo y se forma una guerra civil que afecta a todo el país. Absalón se hace con una parte del ejército y se pone a correr detrás de David, y él se cree que escribe todo esto, y de alguna manera él entiende que se ha equivocado, porque no ha sabido corregir a su hijo, no ha sabido educar a su hijo. Siempre fue el hijo el que él pensaba, y entonces a veces sucede que metemos la pata. Le sucede también a los pastores. A veces los pastores, por no corregir,
Y el Señor lo llama y dice, ¿por qué no corregiste a la ovejita? Ay, Señor, perdóname. Yo como David, yo sé que no me puedo justificar delante de ti. Usted tampoco. Nadie puede. Y está sucediendo todo eso. Y a veces vemos que incluso este David, que es guerrero, que era capaz de enfrentarse a Goliat, luego para con sus hijos le costaba decirle, ¿cómo es posible, David? Si no te daba miedo enfrentarte a Goliat, pero no eres capaz de corregir a Absalón cuando asesinó a... ¿Cómo es posible? Y nos sucede muchas veces. A veces en áreas, pero hay otras áreas que no se sabe por qué. No somos lo que Dios nos llama a hacer. Pero otra gente dice que no, que él estaba en este tiempo huyendo de Saúl y estaba escondido en cuevas en el frío de la noche, corriendo de un lado a otro por todo el país mientras Saúl lo está persiguiendo. En otras palabras, creo que está viviendo momentos que a veces nosotros no hemos llegado a vivir, quizás algunos sí, tener que salir de la noche a la mañana corriendo a vivir debajo del barranco del Puerto de la Cruz o en un barranco en La Victoria y asustado con toda tu familia y con toda tu casa y no sabes qué depara la vida. Y dices, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me salgo del palacio para vivir corriendo, asustado, con mis niños pequeños, ¿Por qué, Señor? ¿Cuántas cosas? Pero Él está ahí y creo que el gran secreto de David es cómo vive a Dios en cada momento de su vida, cómo Él lo experimenta. Y por eso Él compone. Él no se abandonó en esos momentos. David vivió cosas terribles, claro que sí, que lo fueron formando como el hombre que llegó a ser, como el precursor o el linaje del Mesías, de Jesús. Dice que Él oraba a Dios y corría por su vida. A veces hay demasiado creyente que muchas veces, quizás le ha pasado, se rinde. Está pasando una situación adversa y estás tan así que te digo, no, es que ni ganas de orar tengo porque perdí el trabajo y ahora cómo pago la casa. Ni ganas de orar tengo porque mi novia me dejó. Ni ganas de orar tengo. Y David está viviendo lo que está viviendo y él dice que ora a Dios. O sea, que en los momentos más difíciles parece como que él se agarra más a Dios, como sale todo lo que está en su interior. Y él corría por su vida. No se excusa en su debilidad, en su angustia. Él sale, él lucha, él aún al huir tiene que moverse, tiene que estar huyendo y está corriendo con todo y está orando y está diciendo, Señor, hay una esperanza para mí. No veo el futuro ahora, no veo la salida al problemón, no sé qué va a pasar, pero estoy delante de tu presencia y si estoy orando, Señor, es por tu fidelidad, porque yo sé que tú eres fiel. Y por eso avanzo. Aunque sea con uñas y dientes, estoy huyendo de mis enemigos, pero tengo en mi mente la voz de Dios, la oración a Dios, el clamor a Dios. Y dice que veo ahí un David como el enemigo lo va persiguiendo. Dice, ha perseguido hasta mi alma, me ha aplastado mi vida contra la tierra, me ha hecho morar en lugares tenebrosos. Lo imagino escondido en esas cuevas, allá en el medio del desierto. Y a pesar de su estado de ánimo, de su condición, de su crisis, él sigue orando. Orando. ¿Qué está haciendo? Orando. ¿Qué hace? Ora. ¿Qué hace? Ora. ¿Qué hace? Ora. Por eso cuando usted está pasando un momento de dificultad, es que no tengo ganas de orar. Que no tengo ganas de orar. Pues ahora oro más. Porque no es por ganas, es por fe. Y hay una diferencia entre la emoción y la fe terrible. Es por fe. Y ahí está David. Porque hay una esperanza. Él va a seguir orando porque él tiene esperanza en que Dios le ha de contestar. Después de reconocer la fidelidad de Dios y su justicia, vemos cómo este hombre abre sus sentimientos, los expresa. Uno puede pensar, porque alguna vez seguramente lo ha pensado, si Dios todo lo sabe, ¿para qué le digo yo nada? ¿O no? Si dice la palabra que antes de que yo hablo ya tú sabes mis pensamientos, pues me quedo callado que ya Dios sabe. Hay gente que se lo cree. Claro que Dios sabe, claro, pero uno tiene que hablar,
Porque por la palabra, por el logo se creó el universo. Uno tiene que hablar, uno tiene que expresar, uno tiene que confesar, uno tiene que desahogarse de todo ese torbellino, toda esa angustia que muchas veces está dentro. Y si no, vaya a un psicólogo, que el psicólogo va a decir, venga, 120 euros la hora, siéntese ahí, amigo mío, y hábleme. Y él se pone a anotar. Yo le cobro 100, yo le cobro menos, 20 menos. ¿O no? Porque ramas de la psicología se basan también en salmos. Dios sabe que uno tiene que expresarse. Y a lo mejor tú llegas delante del psicólogo y estás una hora hablando y dices, ay, ya me siento tan tranquilo. Y él no ha dicho, te digo los buenos días y hasta luego, Lucas. Y tú, ay, qué tranquilo, esto sí me llena, esto sí. Y qué bueno que los psicólogos que trabajan la psiquis humana, ¿verdad? Que a veces estamos necesitados. Pero la palabra de Dios ya sabe que uno tiene que expresarse. Por eso Dios quiere escucharte. No solamente que Él sepa lo que tú estás sintiendo, sino que Dios quiere escuchar de tu boca cómo tú expresas todo lo que estás viviendo. Y eso es lo que está haciendo David. Por eso dice Santiago 5:16, por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. ¿Por qué? Porque Dios sabe que a veces la sanidad está en simplemente asentarte y hablar de aquello que te está pasando, para que puedas recibir la oración de parte de Dios y Dios pueda traer sanidad a tu vida. Sencillo, ¿a que sí es sencillo? Pero a veces nos cuesta hacerlo. Nos cuesta hacerlo. Dice que David ahora da otro paso, versos 5 y 6. Dice, me acuerdo de los días antiguos, en todas tus obras medito, reflexiono en las obras de tus manos. A ti extiendo mis manos, mi alma te anhela como la tierra sedienta. Shelah. Recuerda, David, los tiempos antiguos. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios en tu vida? Mire, yo cuando paso por momentos así de dificultad, me pongo a recordar o me vienen a la mente mis testimonios en Dios. Aún en mi niñez, cuando yo no conocía a Dios, pero Dios ya me conocía a mí. ¿A que sí? ¿Sabe que Dios lo conoce a ustedes de siempre, no? Dice, no, yo tengo un encuentro con Dios con 20 años, sí, pero 20 años antes ya Dios te conocía. Ya Dios sabía tu paso de fe, ya Dios estaba tratando tu vida. Y entonces a veces Él te lo recuerda de cómo Él te conocía. Y yo a veces recuerdo mi primera oración. A veces también me acuerdo de mi primer desengaño amoroso, que todos creo que lo hemos tenido. Y cómo Dios estaba ahí y te fortalecía. Y cómo aún tú, sin ser consciente, viste la mano de Dios por aquí o por allá. Y todo ese amor que Dios ha volcado hacia mi vida. Entonces te pones a reflexionar y David dice, yo estoy pensando en todo lo que has hecho ya en mi vida, de cómo me has ayudado hasta aquí. A pesar de que ahora estoy pasando esta tragedia en mi vida, esta dificultad, este estado de ánimo, esta crisis en mi matrimonio o en la familia o profesional o de algún tipo, yo me acuerdo, Señor, lo que tú has hecho por mí. ¿Hasta dónde me has ayudado? ¿Cómo has abierto puertas? ¿Cómo tengo aquel testimonio y lo otro? Y aquella sanidad. Y cuando estaba apurado, me abriste la puerta de aquel trabajo. Y cómo encontré en el camino estas personas que me ayudaron. Porque, ¿entiende lo que le digo? Él se pone a pensar todo esto. Cuando uno está pasando una crisis, el dolor, la tristeza a veces te tienen ahogado. No te dejan respirar. Pero cuando te pones a recordar las obras de Dios, lo que Dios ya ha hecho por ti, respiras. Haga así conmigo, respire. Ay, qué bueno es el Señor. ¿Lo crees? Diga conmigo, qué bueno es el Señor. Qué grandes cosas ha hecho en mi vida. Y cuando pienso en las que faltan por hacer, digo, ay, más grande todavía. Más grande es el Señor. Dice que David está reflexionando en la inmensidad de Dios. Y él dice que no alcanza a comprender las cosas de Dios. Y todo lo que hoy en día el hombre sigue descubriendo que está en la palabra de Dios. Deuteronomio 4:32 dice, ciertamente, pregunta ahora acerca de los tiempos pasados, que fueron antes de ti, desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. Inquiere, dice Dios, desde un extremo de los cielos hasta el otro, ¿se ha hecho cosa tan grande como esta? ¿O se ha oído algo como esto? Y lo que nos llama la palabra y que creo que está haciendo David cuando está huyendo en esas tierras áridas en medio del desierto, allí donde está escapando, él está reflexionando acerca del Dios eterno que ha creado todas las cosas.
A veces cuando uno pasa por momentos difíciles, solo tienes que coger quizás el palo para caminar y tienes que subirte a la montaña, a la montañeta, o tienes que ir junto a la playa y ver lo que hacen las olas y ponerte a reflexionar y decir, Señor, cuán profundo es tu maravilla. Reflexionar en Dios. O mirar una roca, o mirar algo, o ponerte a observar lo que hacen las hormigas y te pones a observar las hormigas que caminan por ahí. Y alguien te dice, ¿qué estás haciendo aquí? Observando las hormigas, observando ahí. ¿Y no tienes otra cosa que hacer? No, estoy reflexionando. Porque las hormigas hablan la palabra de Dios, de cómo trabajan a su tiempo, en su verano, y estoy reflexionando en las maravillas de Dios. Eso está haciendo David. Reflexiona en las maravillas de Dios. Porque cuando tú reflexionas en las maravillas de Dios, sabes que Él es tan grande, que el Dios creador, el infinito, el eterno, es gigante. Y que tú estás hablando y tú dices, Señor, ¿y tú me estás escuchando ahora? Sí. ¿Puedo comprenderlo en mi mente? No, pero lo creo por fe, porque eso es la fe. Creer lo que no ves, entender lo que es humanamente inentendible. Es imposible que un Dios tan grande pueda escucharme a mí cuando sabe quién soy. Pero Él lo hace. Y te pones a mirar tantas cosas. A mí me encanta, mi tiempo de oración es junto a la playa. Es mi tiempo en que yo me reflexiono en las cosas de las maravillas de Dios. Y yo medito cuando veo las olas y medito cuántas cosas se han descubierto, que están en la palabra de Dios, cuánta inmensidad grande. Y yo me acordaba de este famoso, el padre de la oceanografía moderna, Matthew Fontaine, que allá por el mediados del siglo XIX, el padre le leía el libro de Salmos. 5 hermanos, 4 hermanas, un tiempo difícil, Estados Unidos, mediados del siglo XIX. Y él dice que todas las noches el padre leía la palabra, cuando iban antes de acostarse, les leía los salmos. Y este hombre, Matthew Fontaine, llegaba a recitar todos los salmos. Le decías el versículo, el capítulo, y él te decía que había en ese, según la hermana que escribió su biografía. Él sabía los salmos porque amaba los salmos, y al final tuvo unos procesos difíciles en su vida, pero a pesar de su condición, que tuvo un accidente, que estuvo limitado, él se hizo capitán naval y estuvo allí y él leía el Salmo 8, que dice lo siguiente: oh Señor, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, despegas tu gloria sobre los cielos, haces que los peces atraviesen los senderos de los mares. Y él leyendo esto y reflexionando, porque hay que reflexionar en la palabra de Dios, él estudiaba lo de la oceanografía y él decía, ¿por qué la Biblia dice que hay senderos, que los peces, tú estableciste senderos en los mares? Y este hombre empieza a indagar, a estudiar y comienza a hacer cursos y tesis y comienza a hacer, y por eso lo llaman el padre de la oceanografía, y él descubre las corrientes mareales, intermareales que atraviesan todo el planeta. Y lo que antes se tardaba 3 meses en venir desde Europa a América, él dice, hay unas corrientes, hay unos senderos en el mar, porque lo dice la palabra de Dios, que están los senderos que surcan, y él se pone a investigar, y todavía a día de hoy, 150 años después, los senderos del mar, las corrientes marinas, las plataformas donde se mueven las corrientes oceánicas, son usadas hoy por nuestros grandes barcos para avanzar por todo el planeta. Y donde antes se tardaban 3 meses, ahora se tarda 1 mes y medio. Y antes esas corrientes, esos senderos, ¿por qué? Porque este hombre leyó el Salmo 8, capítulo 8, y como se dedicaba a mirar los mares, él dice, tienen que haber rutas marinas que Dios puso para los animales, para las ballenas, para los peces, y si están ahí, nosotros podemos usarlas. Y nosotros las usamos. Y ahora cuando se estudia a este hombre, Matthew Fontaine, se describe siempre con el mapa del mundo, las mareas, y a la otra mano la Biblia, Salmo 8, capítulo 8. Porque la Biblia es palabra de Dios. Porque hay cosas que no se han descubierto. Y cuando tú piensas en esto, si tú, Señor, hiciste las mareas, abriste una ruta, un camino para las ballenas en su caminar transoceánico desde el sur del planeta hasta el norte, hiciste esas mareas, esas rutas, esos senderos, no va a abrir una ruta para tu problema.
¿Tú qué crees? Pero tienes que creerlo. Y tienes que caminar en la palabra. Y tienes que vivir la palabra. Y tantas otras cosas que están ahí. Alguien leyó Job 38:7, donde dice, ¿dónde estabas tú cuando cantaban juntas las estrellas del alba? Eso le decía Dios a Job. Cuando Job estaba diciendo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué mi vida? ¿Por qué? ¿Por qué un desastre? ¿Por qué se murieron mis hijos? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y le dice el Señor, cabeza de chorlico. No se lo digo así, pero yo me lo imagino así. ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba creando y las estrellas cantaban en el universo? Y claro, uno lee esto y dice, hoy las estrellas cantan. ¿Usted alguna vez ha visto alguna estrella cantar? Si cantan, tienen que estar cantando isas y malagueñas, ¿o no? ¿O no? ¿Qué cantan las estrellas? Entonces uno dice, hombre, esto tiene que ser metafórico. Esto seguro es metafórico, porque las estrellas no cantan. Pero resulta que en el año 2019, ese telescopio espacial, el Hubble, que mandó la NASA a los confines del universo, ese magnífico telescopio empieza a mandar datos y a mandar señales. Y hay un artículo ahí que usted lo encontrará por internet, dice la sinfonía del universo, porque dice que en todas las estrellas, todos los planetas emiten en su campo gravitatorio sonidos. Y cuando el telescopio espacial los va recogiendo, con la distancia de cada estrella y de cada planeta, esos sonidos van impactando y hay una melodía. Usted la puede escuchar, ahí está en internet. Yo la estuve escuchando estos días y es preciosa. Tipo, pipo, tin, 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 de cuando va llegando la luz de cada estrella. Entonces las estrellas cantan. Siempre han cantado cuando Dios las creaba. Siguen cantando el día de hoy. Y entonces Dios se lo dice a Job. Y Job no tiene idea que es eso de un canto. Y hasta el 2019 tampoco la gente tenía una idea. Pero es real. Dios es real. Si las estrellas cantan, si el universo canta, ¿cómo usted no va a poder cantar cuando está en momentos de dificultad, de angustia, sabiendo que Dios lo ha de sacar y hay esperanza para su vida? Usted canta y alaba al Señor siempre en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Jesús. Aprender. Gracias, Espíritu Santo. Y por eso David está cantando el Salmo, que mientras espera aquello de Dios, él está cantando. Y tantas otras cosas. Y él lo está entendiendo. Y dice David, a ti extiendo mis manos, mi alma te anhela, como la tierra sedienta. Y creo que esto es otro de los grandes secretos. Cómo a pesar de la angustia que está viviendo, del problema, de la amargura, él dice, pero mi alma, Señor, a pesar de todo, te anhela a ti. Te anhela a ti por encima de todas las cosas. Te anhela, Señor. Y quizás nos falta eso. Quizá por no reflexionar, por no meditar, por estar mirando siempre los problemas, la situación, no veo más allá de nosotros mismos y no veo la grandeza de Dios. Y por eso la fe nos manda a ver más allá. Y Jesús lo diría con estas palabras, Mateo 6, 26 y 27. Jesús les dijo a los apóstoles, a los que les rodeaban, miren las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Por más que corra, por más que intente abarcar, coger, ¿podrás añadir una sola hora al curso de tu vida que ha establecido Dios y tú no la conoces, pero Él sí? ¿Podrás establecer una sola hora? Eso enseña Jesús. Y dentro de ese contexto, Jesús les está diciendo, pero no sirváis a dos señores. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Tienen que definirse a quién quieren servir. Y cuando hablo de riqueza, no hablo solo de dinero, porque hay otras cosas que a veces son riquezas en nuestra vida. Y el Señor dice, no puedes servir esas otras cosas y servir a Dios. Pero David tenía claro que Dios era su gran anhelo. Y por eso dice, mi alma te anhela. Más que a nada, más que a nadie, te anhela mi alma. Y yo quiero llegar ahí. ¿Alguien quiere llegar ahí? Espíritu Santo de Dios, prodúcelo en nosotros. En los momentos más críticos de la vida de David, le buscaba con intensidad. No se desanimaba, al contrario, le buscaba. Y David, a partir de este verso, por decir esa palabra Shelah, es como un crescendo. Unos dicen que es como una pausa en hebreo. Shelah, la palabra es una pausa y empieza ahora el salmo o la canción a crecer para llegar a su apoteosis. Los versos 7 a 9, ese aumento en la intensidad. Dice, respóndeme pronto, oh Señor, porque mi espíritu desfallece. No escondas de mí tu rostro, para que no llegue yo a ser como los que descienden a la sepultura. Por la mañana hazme oír tu misericordia,
porque en ti confío. Enséñame el camino por el que debo andar, pues a ti elevo mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Señor, en ti me refugio. Y es un canto cuando él empieza a pesar de su condición, a decir: por la mañana, enséñame tu misericordia, enséñame, Señor, porque va a llegar el momento que esta condición termine y yo voy a estar más agarrado a ti, más afianzado a ti, mi fe va a haber aumentado, yo voy a ver tu mano, voy a dar un testimonio de que estos momentos de oscuridad tú me sacaste, tú me llevaste y ahora todo me va a llevar más hacia ti porque mi fe está creyendo. ¿Su fe está creyendo? ¿Está creciendo? ¿Está creciendo su fe? Gracias, Jesús. Nuestra fe crezca en el nombre de Jesús. Que así sea. Versos 7 a 9. Espíritu de Dios. Perdón, versos 10 a 12. Dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra firme. Por amor a tu nombre, Señor, vivifícame. Por tu justicia, saca mi alma de la angustia. Por tu misericordia, extirpa a mis enemigos y destruye a todos los que afligen mi alma. Porque yo soy, diga conmigo, tu siervo. Es un reto a nuestra devoción. Es un reto que en momentos tan difíciles de la vida de este hombre, él sabe quién es. Él dice: enséñame a hacer tu voluntad. En estos momentos donde estoy tan angustiado, donde no veo salida, donde lo veo todo negro, donde me están cayendo esto y me está cayendo lo otro y esto y aquello, en estos momentos, Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque yo sé que tú eres un Dios misericordioso, yo sé que tú eres un Dios bueno y tú me vas a guardar de mis enemigos, los vas a destruir. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Dice: tu buen espíritu me guía a tierra firme. En medio de la crisis, este hombre David, como cada uno de nosotros, tenemos que aprender a hacer su voluntad, porque Él es mi Dios, el eterno, y tu buen espíritu me guíe. David lo tenía claro. A veces nosotros no lo tenemos tan claro. Pienso que una crisis es un tiempo para ver el favor de Dios, para ver la misericordia de Dios. Es un tiempo para conocer tu fe en Él. Porque cuando todo va bien cualquiera cree, pero la fe verdaderamente se desarrolla, crece, aumenta cuando tú no ves la salida, pero te estás agarrando a Él. Cuando te afirmas en su palabra y vas a ver que en ese momento, como dice el salmista, tus enemigos serán cortados. Todo enemigo espiritual, toda oposición, pero también todo enemigo adentro, porque muchas veces nosotros nos autoboicoteamos a nosotros mismos. Somos nosotros mismos. A veces trata uno con matrimonio que se están boicoteando entre sí mismos. Y entonces te das cuenta que tu enemigo eres tú mismo, que tu enemigo está durmiendo contigo, que tu enemigo está en tu casa o que tu enemigo quizás son los seres queridos y tú te tienes que reconocer eso. Y cuando estás clamando a Dios y cuando estás diciendo: Señor, yo no soy justo, yo no soy bueno, pero tú eres fiel, pero tú eres justo, pero tú eres bueno, Él te va a enseñar para destruir esos enemigos que aún muchas veces están dentro de nosotros, y que sea el Damián espiritual, el hombre espiritual, la mujer espiritual la que prevalezca. Y me sorprende cuando Él dice y termina: porque yo soy tu siervo, o como yo soy tu esclavo. Y en otras palabras dice: y lo mío, Señor, no es mío, porque tú eres mi amo, tú eres mi Señor. Lo mío no es realmente mío. Yo lo administro, es tu nombre. Estoy corriendo aquí con mis hijos, con mi esposa. Estoy huyendo de aquello, pero son tus hijos. Es tu esposa, la que tú me diste. Son tus cosas. Yo solamente soy tu siervo. Así que espero en tu misericordia. Oh Señor, espero en tu misericordia y espero en tu fidelidad. Y cuando uno entiende qué es esto de ser siervo, que lo explicamos lo que estaba mi esposa unas semanas atrás, puede entender lo que yo hablaba la semana pasada del burrito. ¿Te acuerdas del burrito de la semana pasada? Cómo lo llevaron y Jesús se monta en el burrito y todo el mundo pasaba y las multitudes decían: gloria y honra al que viene, bendito el nombre del Señor. Y decían: este es Jesús, el Mesías de Israel. De eso se trata, de entender que no somos nosotros, que Dios es infinito, que Dios es eterno, que todo está en sus manos,
pero que Él quiere que tú lo expreses con su boca, que Él desea que tú lo busques, que Él desea que tú le hables, aún en tu angustia, que Él desea que tú te atrevas a cantar y a alabarle a Dios como le alaban las estrellas. Y que tú sepas que si Él puso esos caminos para los peces y los grandes mamíferos de la tierra, las ballenas del mar, Él tiene esas rutas para salida. Él abre rutas a tu vida, a tu corazón. Por eso dice el capítulo 4 de 13 y 14 del libro de Filipenses, si me lo pones. Pablo, siglos después, escribiría esto: sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido. Tenemos que aprender. Pablo dice, en todo y por todo he aprendido. ¿Quién te dice que lo que estás viviendo ahora no es para que aprendas? En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado, qué buen desayuno me pegué esta mañana, como de tener hambre. De tener abundancia, como de sufrir necesidad, porque eso también es la vida. Sigue diciendo, verso 13, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Ese es el secreto. Eso lo descubrió David en su Salmo 143 y mucho antes. Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que no soy yo, que es conociéndola a Él. Que no es mi fidelidad, que es su fidelidad. Que no es mi justicia, que es su justicia. Que no es mi misericordia, que es su misericordia. Que es entender quién es Él, el creador de los cielos y la tierra, el infinito, el eterno. Y que Él conoce mi vida y me está formando. El secreto es que todo lo podemos en Cristo. Por eso Jesús dijo, fuera de mí nada podéis hacer. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, pero conmigo vais a llevar muchos frutos. ¿Cuántos quieren llevar muchos frutos? Mi amada esposa quiere llevar muchos frutos. ¿Momentos de dificultad? Sí, los hay. Y si no son ahora, vendrán mañana o pasaron en el pasado. Pero sabe, en la vida de David sacaron lo mejor de él. Depender del Espíritu Santo. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Y porque Él es fiel, diga conmigo, yo saldré adelante. En el nombre de Jesús. Para florecer en mi vida y llevar, diga conmigo, llevar mucho fruto.